Shalom y bienvenidos a Bet Bnei Zion Podcast. Shalom a todos. Hoy continuamos nuestro estudio del Bet Midrash Éxodo. Esta es la lección número 13, titulada El Tabernáculo, para la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025. Un tema fascinante, sin duda. Absolutamente. Vamos a explorar juntos esas instrucciones divinas para construir el Mishkan, ese santuario portátil donde Adonai prometió morar en medio de Bnei Israel. Analizaremos su propósito, el diseño tan detallado y, claro, su profundo significado. Así es. Nos basaremos en Éxodo capítulos 25, 31 y del 36 al 40. Y también usaremos algunos comentarios y análisis que nos ayudan a profundizar. Bueno, ¿listos para meternos de lleno? Listos. Perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Para qué construir esta estructura tan elaborada justo ahí, en medio del desierto? Buena pregunta para arrancar. Las fuentes nos llevan directo a Éxodo 25. Y lo primero que Adonai le dice a Moisés es sobre cómo conseguir los materiales. Le indica, habla a los hijos de Israel para que tomen para mí una ofrenda. Ajá. De todo varón que la dé de su corazón, voluntariamente tomarán mi ofrenda. O sea, no era un impuesto. Exacto. Y ese punto, la voluntariedad, es fundamental. Se resalta mucho la respuesta increíble del pueblo. Trajeron oro, plata, bronce, telas teñidas de azul, púrpura, escarlata, lino fino. Pelo de cabra, pieles, madera de acacia, aceite, especias, piedras preciosas. Una locura de generosidad. Sí, una respuesta de devoción total. Pero más allá de cómo se financió, el propósito central, el corazón del asunto, está en el versículo 8 de Éxodo 25. Y harán para mí un santuario, y habitaré en medio de ellos. Ahí está la clave. Habitaré en medio de ellos. Justo. Y lo fascinante aquí, que varias fuentes subrayan, es ese deseo explícito de Adonai por la cercanía. No es que él necesitara un techo, ¿verdad? Claro que no. Era una manifestación de su amor, de su deseo de tener una presencia palpable, real, entre su pueblo. Incluso después de episodios difíciles como el del becerro de oro, quería restaurar esa comunión. Es muy poderoso pensarlo así. Y luego viene esa instrucción tan específica en el versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, no era un diseño que se les ocurrió a ellos, venía de arriba. Exactamente. Ese concepto del tavnit, el modelo o patrón que mencionas, es central. Por un lado, nos habla de la perfección del diseño, de su origen celestial. No era algo improvisado. Para nada. Era, como se dice, una especie de copia o reflejo de una realidad superior, un santuario celestial. Hiri Moskala lo describe como una lección objetiva monumental del plan de redención. Una lección objetiva. Me gusta eso. Sí, porque cada elemento del Mishkan, cada detalle, estaba cargado de simbolismo. Estaba diseñado para enseñar a Israel sobre quién es Adonai, su santidad, la seriedad del pecado, la necesidad del sacrificio para la expiación. El camino al perdón, a la reconciliación. Exacto. Elena G. de White también lo refuerza, diciendo que era el lugar donde la gracia y la justicia divinas se encontraban. Era, digamos, el centro de operaciones de la salvación para Israel en ese momento. Entendido. Propósito claro, diseño divino. Pero llevar eso a la práctica. Imagina la complejidad. Los detalles, la artesanía. ¿Cómo se aseguró Adonai de que se hiciera bien? Bueno, ahí entra otro aspecto increíble que destacan las fuentes, la capacitación divina. No solo dio los planos. Dio la habilidad. En Éxodo 31 se nombra específicamente a Betzalel y a Oholiab, y dice que Adonai los llenó del Espíritu de Dios, del Ruach Elohim. ¿Y qué implicaba eso? Pues les dio sabiduría, entendimiento y conocimiento, en toda clase de artesanía, la capacidad para diseñar, para trabajar los metales, oro, plata, bronce, para cortar y engastar piedras, tallar madera, tejer esas telas complejas. Todo. O sea, los capacitó de manera sobrenatural. Totalmente. Y esto es un principio muy potente que se recalca. Adonai provee los dones y las habilidades que se necesitan para hacer su obra. No pide algo sin dar también la capacidad para cumplirlo.
Qué importante recordatorio. Ahora, las fuentes describen muchísimos detalles de la estructura. Quizás en lugar de listar todo, podríamos enfocarnos en algunos elementos clave y su simbolismo. Por ejemplo, los materiales. Me parece una excelente idea. Sí, porque cada detalle cuenta. Pensemos en los materiales que más se mencionan en Éxodo 36 y 37. La madera de acacia, por ejemplo, Sí, ¿qué tenía de especial? era conocida por ser muy duradera, resistente a la putrefacción. Quizás simbolizaba la naturaleza perdurable del pacto, o incluso, como sugieren algunas interpretaciones que menciona el linaje de White, podría apuntar a la humanidad de Yeshua. Interesante. ¿Y el oro? Todo estaba recubierto de oro. Oro puro, ¿sí? El oro siempre se asocia con la divinidad, la realeza, la pureza del cielo. Entonces, esa combinación de madera de acacia, algo terrenal, duradero, recubierta de oro puro, celestial, divino, podría estar simbolizando esa unión de lo humano y lo divino. Un tema central en todo el plan de redención, ¿cierto? Exactamente. Apunta a esa conexión fundamental. ¿Y qué me dices de los colores? Se habla mucho del azul, púrpura y escarlata en las telas. También cargados de significado. El azul, tejelet, a menudo se relaciona con el cielo, lo celestial, la revelación divina. ¿Cómo mirar hacia arriba? Algo así. El púrpura, argamán, era un tinte carísimo asociado con la realeza, con reyes y poder. Entiendo. Esos tres colores tejidos juntos en las cortinas del Mishkan o en las vestiduras del sumo sacerdote era como leer un mensaje visual ¿Un mensaje sobre? sobre la realeza celestial de Adonai y sobre el sacrificio que era necesario para poder acercarse a él. Tiene mucho sentido. Ahora, de todos los muebles que había dentro, el arca del pacto, el Aarón Habrit, parece ser el punto focal, ¿no? Allá en el lugar santísimo. Sin duda alguna, el corazón del santuario. Esa caja de madera de acacia forrada de oro por dentro y por fuera. Conteniendo las tablas del testimonio, la Torá misma escrita por Adonai. Exacto. Representaba la base del pacto, la ley de Adonai. Y su tapa, el propiciatorio o caporet. Una lámina de oro puro con 2 querubines. Ajá. Esa tapa era considerada simbólicamente como el trono de Adonai en la tierra. Era allí, sobre el caporet, entre los querubines, donde Adonai prometió encontrarse con Moisés. ¡Wow! Y más importante aún, era allí donde se rociaba la sangre en el día de la expiación, en Yom Kippur. Simbolizaba que la misericordia divina, representada por el oro del caporet, cubría las demandas justas de la ley, las tablas dentro del arca. La misericordia cubriendo la ley. Justo. El linaje de White enfatiza mucho ese punto, el lugar donde la justicia y la misericordia se encuentran. Es una imagen poderosa del perdón. Queda claro entonces. No era solo una tienda bonita. Era todo un sistema de símbolos comunicando verdades teológicas profundísimas. Exacto. Y todo hecho con una fidelidad impresionante al modelo divino, gracias a esa habilidad que Adonai les dio a través de su Ruaj. Se menciona específicamente, ¿no?, que Betzalel y Oheliab hicieron todo como Adonai había mandado a Moisés. Así es. La obediencia fiel en la ejecución era tan crucial como el diseño original. No valía improvisar. Bien, llegamos entonces al gran momento. Se termina la construcción, todo está listo. ¿Qué pasa después? La consagración, la dedicación. Ese es el clímax que narra Éxodo capítulo 40. Primero, Moisés levanta el tabernáculo. El texto es muy preciso. El primer día del primer mes del segundo año después del Éxodo. Un nuevo comienzo simbólico. Totalmente. Luego viene la consagración de Aarón y sus hijos como Kohanim, como sacerdotes. Los lava, los viste con esas ropas sagradas especiales, los unge con aceite. Se establece así el sacerdocio levítico de forma oficial. Preparando todo para el servicio. Exacto. Y una vez que Moisés termina absolutamente toda la obra, siguiendo cada detalle, cada instrucción divina, entonces ocurre lo extraordinario. La respuesta de Adonai. Sí, y fue espectacular. El texto dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el Mishkan. La Shejina, la presencia visible de Dios. La mismísima gloria de Adonai descendió y habitó en esa estructura que su pueblo había construido para él,
con materiales dados por él y habilidad dada por él. ¿Qué momento? Dice que la gloria era tan intensa que ni Moisés podía entrar al principio. Así es, era abrumadora. Pero esa presencia no fue solo para la inauguración, ¿verdad? No, para nada. Se convirtió en su guía diaria. Exacto. Éxodo 40, los últimos versículos, explican eso. Si la nube se levantaba del tabernáculo, Israel levantaba campamento y la seguía. Si la nube se quedaba quieta, ellos acampaban. Una guía visible constante. De día era una nube que les daba sombra en el desierto, y de noche se convertía en una columna de fuego que les daba luz y calor. Era la presencia de Adonai no solo habitando, sino dirigiendo activamente cada paso de su viaje. La morada de Dios no era estática, se movió con ellos. Fascinante. Muy dinámico, sí. Bueno, hemos tocado muchos puntos importantes basándonos en las fuentes. Si tuviéramos que conectar todos estos hilos, ¿cuáles dirías que son las lecciones o los significados más importantes que podemos llevarnos de este estudio del Mishkan? Creo que hay varias cosas que resaltan con fuerza. Primero, y quizás lo más fundamental, es esa afirmación poderosa del deseo de Adonai de intimar con nosotros, de morar en medio de su pueblo. No es un Dios distante. Quiere cercanía. Quiere cercanía. Segundo, el Mishkan es una prefiguración increíblemente detallada del plan de redención. Como señalan las fuentes, todo en él, los sacrificios, el sacerdocio, la necesidad de pureza, el acceso a Dios a través de la expiación en el Caporet, apuntaba a la obra futura de Yeshua. Era, como decíamos, el Evangelio en símbolos. Y no podemos olvidar cómo se construyó, ¿verdad? La ofrenda voluntaria y la capacitación divina. Fundamental. No se hizo por obligación ni por pura capacidad humana. Nació de corazones movidos por Adonai y se realizó con habilidades concedidas por él. Eso conecta con otras ideas bíblicas importantes. Exacto. Conecta con esa idea que encontramos, por ejemplo, en Ezequiel 36, donde Adonai promete darnos un corazón nuevo y poner su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, dentro de nosotros para capacitarnos para vivir según sus caminos. La verdadera obediencia, la vida espiritual, no viene de nuestra fuerza, es un don. Es una respuesta a su gracia. Justamente, la construcción del Mishkan fue como un ejemplo práctico de esa dinámica. El pueblo respondió con el corazón y Adonai proveyó la habilidad y la presencia. Elena G. de White también vincula el santuario con el carácter de Dios, ¿cierto? Sí, ella sugiere que ese carácter que Adonai reveló a Moisés, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, allá en Éxodo 34, era lo que él deseaba cultivar en su pueblo a través de toda la experiencia del santuario y la obediencia a la Torá. O sea, no eran solo rituales vacíos. Para nada. El objetivo final era que el pueblo reflejara ese carácter de amor y justicia de Adonai. El santuario enseñaba cómo vivir en relación con un Dios así. Entonces, si resumimos lo que hemos desentrañado hoy, el Mishkan fue muchísimo más que una tienda en el desierto. Muchísimo más. Fue la expresión del deseo de Dios de estar cerca, un mapa simbólico del plan de salvación, un testimonio de su poder para capacitar a su gente. Y el lugar central donde su presencia se manifestaba, guiaba a Israel y se administraba el perdón y la comunión. Todo basado en un modelo celestial y apuntando a realidades mayores. Vimos la generosidad del pueblo, la habilidad impartida por el Espíritu, esa manifestación imponente de la gloria divina. Y entendimos su rol fundamental en la vida de Israel. Todo esto, inevitablemente, nos deja pensando, ¿no? Si Adonai mostró ese anhelo tan intenso por tener una morada física, un punto de encuentro tangible con su pueblo en aquel tiempo, ¿cómo se traduce eso hoy? ¿Cómo podemos nosotros, ahora, cultivar activamente esa sensación, esa realidad de la presencia divina morando en nosotros y entre nosotros? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo que las mismas fuentes nos dan pistas. Si el Mishkan terrenal era un tipo, una sombra, y si Adonai promete poner su Ruach dentro nuestro para transformarnos desde adentro, como dice Ezequiel, El enfoque cambia. quizás el enfoque se traslada del edificio físico al templo interior, al corazón, a la comunidad de creyentes. Tal vez se trata de permitirle a Adonai construir su morada en nuestro ser,
en nuestras relaciones. Cultivando esos mismos principios. Podría ser cultivando esa entrega voluntaria de corazón, esa dependencia de su espíritu para la construcción de nuestro carácter, buscando esa comunión diaria donde su justicia y su misericordia se encuentran en nuestras vidas. Convertir nuestro corazón en ese espacio sagrado donde Él pueda morar. Y donde podamos encontrarle. Es una idea profunda, ciertamente. Definitivamente, algo para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración del Bet Midrash Éxodo. Gracias a ustedes por escuchar. Les esperamos la próxima semana para seguir profundizando juntos. Shalom. Shalom.